Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Ricardo Raimundo Fernández Delgadillo. Como lo he estado haciendo en varios videos de referente a la recomendación con numeral 32/2018, donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite ciertas recomendaciones. En este caso, el día de hoy, voy a compartir con ustedes ciertos puntos en los cuales voy a ir desglosando cada uno de ellos. El primero, donde cuáles fueron los hechos, cuáles son las evidencias que se adquieren, qué evidencias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se obtienen, qué evidencias proporciona por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las evidencias recabadas del gobierno del Estado, las evidencias recabadas del Instituto de Pensiones, las evidencias recabadas de la Secretaría de Finanzas, las evidencias recabadas por la parte de la Secretaría de Seguridad Pública, las evidencias recabadas por la Fiscalía General, las evidencias también recabadas de la Contraloría General, y cada una de ellas voy a explicar referente a la situación jurídica del caso. Explicaré también en qué consistieron estas observaciones realizadas en el caso de las violaciones que se concretaron. También mencionar las recomendaciones en las que incurrieron los involucrados del caso. También voy a explicar en qué consistió la reparación del daño, también en qué consistieron cuáles fueron las recomendaciones que se emitieron en torno del caso. Para contextualizarlos en este video que estoy realizando, recuerden que dentro de los hechos la recomendación es la 32/2018 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en que el expediente tiene CNDH/6/2016/1/Q, donde los hechos fueron en Veracruz, que fue Jalapa, Orizaba y Coatzacoalcos, de fecha que ocurrieron los hechos del 23 de diciembre del 2015. Los hechos ocurridos fue el 23 de diciembre, se realizaron diferentes manifestaciones por falta de pago oportuno de las pensiones, la recepción de cheques por falta de fondos, quienes fueron desalojados del lugar por elementos de seguridad pública de forma violenta. Los derechos humanos violentados en ese momento fueron la seguridad social, derecho a la reunión, a la libertad de expresión, a la integridad personal y al trato digno, y también al acceso a la justicia. Esta recomendación que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la numeral 32 de 2018, donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a fin de poder establecer todo el proceso de investigación y la liberación que se lleva a cabo para efectos de determinar la responsabilidad del Estado en casos de violación de derechos y por parte del ente que corresponde a la reparación del daño. En ese sentido, cabe advertir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en adelante es un órgano público autónomo que se encarga particularmente de proteger los derechos humanos de todos los habitantes dentro del territorio nacional. En esta situación en la cual la recomendación que se emitió por el órgano público autónomo de los hechos, se trata del caso derivado de la manifestación del día 23 de diciembre del 2015 de las personas pensionadas del Instituto de Pensiones en el estado de Veracruz, a quienes por diferentes omisiones y acciones se les incumplió el pago de las pensiones respectivas, así como llegaron a emitir cheques sin fondos, de los cuales hubo compromiso del pago de una fecha determinada que no ocurrió. Por tanto, las personas pensionadas tomaron la determinación de manifestarse dentro del Palacio Municipal de respectivos municipios a los que correspondía a las poblaciones para solicitar se realizara el pago oportuno de las pensiones. Pero además, por y por las fechas incluidas al pago de aguinaldos, no obstante, como las autoridades se negaron
a realizar el pago, advirtieron diferentes tipos de imposibilidades de manifestarse. Esto, la Secretaría de Gobernación, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, ordenó el desalojo de las calles de estas personas que se manifestaron, pero además durante este proceso incurrieron, necesario fue uso de la fuerza, así como un desproporcionado uso de la misma. Por ende, todos y estos hechos llegaron a la violación de derechos humanos, por un lado, en materia de seguridad social, por motivo de que la falta del pago de pensiones, eh, o las violaciones al trato digno, a la integridad de las personas, de las violaciones a la libertad de la reunión, y además como también vieron involucradas periodistas que trataban de dar cobertura a estos hechos, se llevaron a cabo las violaciones a la libertad de expresión, como se derivó de las diferentes investigaciones a cargo de la Fiscalía y a cargo de diferentes dependencias públicas. De manera interna, sin embargo, no se llevó a ningún tipo de auxilio a las personas pensionadas. Por ende, también estos hechos incurrieron en violaciones, a la Procuraduría de Justicia, como una modalidad de acceso a la justicia para efectos de que llevara a cabo el análisis dentro de esta recomendación. Todos y cada uno de los hechos, como lo acabo de mencionar y que los voy contextualizando, y que dándole continuidad al anterior video referente a esta recomendación, pues las evidencias que de la Comisión Nacional de Derechos Humanos recaba, pues son varias, como las notas periodísticas del 22 y 23 de diciembre del 2015, del diario Al Color Político y del portal Milenio, 84 notas periodísticas del periodo del 10 de diciembre del 2015 al 20 de junio del 2017, videos de YouTube que documentan el desalojo violento, las 11 actas circunstanciadas y las evidencias fotográficas, 22 actas circunstanciadas de fechas 9, 10, 11, 12 y 13 de enero de 2016, 21 certificados médicos de 9, 11, 12 y 13 de enero de 2016, 16 opciones psicológicas, la acta circunstanciada del 12 de abril de 2016 en la que se recibe la queja, la acta circunstanciada del 16 de febrero de 2018 por los que se agregan informes públicos del órgano de fiscalización, especialmente el informe de resultados de la fiscalización superior, cuenta pública del 2015 y 2016, fase de comprobación, y del Instituto de Pensiones del Estado, el oficio del órgano nacional, la acta circunstanciada del 20 de abril de 2018, que es la solicitud de colaboración de la Fiscalía, consulta de las instituciones del secretario de Seguridad Pública denominada prohibición sobre el uso de bastones, paralizadores de electros o cualquier instrumento que inmovilice las funciones sensoriales y motoras del sistema nervioso de los seres humanos a consecuencia de una descarga eléctrica. El oficio V6 diagonal 40-228 del 27 de junio, donde, por el cual se dio vista a la Contraloría General, y cada una de ellas evidencias que fueron de cierta forma recabadas en estas notas, y que de cierta forma la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y por otro a través de la Fiscalía Especializada de los Hechos relacionados con corrupción y delitos cometidos por servidores públicos, por el Instituto de Pensiones, por la Secretaría de Finanzas y por supuesto por la Secretaría de Gobernación, todos en el estado de Veracruz, de lo cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos pudo tener por evidente que no solo hubo omisiones en el pago, sino que además en el proceso de investigación hubo múltiples negligencias, particularmente para determinar en un archivo, y no hubo ningún tipo de medida disciplinaria para las personas involucradas, tanto en el desalojo debido como en la falta de pago oportuno y emisión de cheques sin fondo, y que las evidencias de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no nada más son ellas, son también, hay varios oficios, el oficio del DAN 2193, donde mediante el que remitió 18 escritos de la queja a las personas mayores documentados con actas circunstanciadas, con fotografías y videos,
sobre igual el anexo de que parece del escrito de la queja de, con número B24, y que de cierta forma, mediante el cual se anexa el escrito de la queja, y también mediante de ciertas formas el reconocimiento del estatal, la recepción de medidas precautorias o cautelares que se solicitaron, los oficios en el cual pues la Comisión Estatal, la emisión de una circular para que se tomaran medidas cautelares de favor de las personas adultas mayores, y cada uno de los oficios que de cierta forma se emitieron. Pues en este sentido, pues en segundo momento, pues todas estas evidencias se recabaron por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esta Comisión Estatal se requirió de diferentes escritos a través de los cuales se recabaron las entrevistas y los testimonios de las personas afectadas por el desalojo indebido y también por la falta de pago oportuno de las pensiones. Cada uno de ellos pues tiene la característica también de las evidencias recabadas por el gobierno del estado, donde en tercer momento aparecen diferentes evidencias recabadas por parte de la Secretaría de Gobernación. Algo muy importante aquí es que la Secretaría de Gobernación, como la Secretaría con mayor autoridad dentro de las demás, del Estado, se encargó en un momento determinado de solicitar el auxilio a la Secretaría de Seguridad Pública para efecto de realizar el desalojo que se estaba llevando a cabo con motivo de las manifestaciones de las personas pensionadas, y cada una de ellas pues son el oficio de 1 de septiembre de 2017, mediante el cual se anexa a los informes del Instituto de Pensiones, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Contraloría General del Estado, el oficio de fecha 14 de agosto de 2017, mediante el cual se señaló que no existía evidencia de que se hubiera iniciado una investigación relacionada con los retrasos por los pagos de las pensiones. También el oficio de misma fecha por el cual informó que se encontró el expediente de investigación administrativa con motivo del operativo en Jalapa, y también el oficio de 30 de agosto de 2017 de la Contraloría General, por el cual rindió informe de la Contraloría Interna del Instituto de Pensiones. Cada una de ellas como evidencias, de cierta forma, pues las evidencias también recabadas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública en este supuesto, la gran mayoría en evidencias que también son documentales, tienen que ver con los protocolos y con los lineamientos operativos para los agentes policiales, mediante la práctica dentro de todas las evidencias que se recaban a través de la Secretaría de Seguridad Pública. Pudimos dar cuenta no solo del uso excesivo e innecesario de la fuerza policial, sino que además la inexistencia de una causa justificada, porque gran parte de las evidencias se refiere a los oficios en los cuales las diferentes agentes al mando o a los subgrupos que participaron en el desalojo advierten que fue su jefe el que solicitó la intervención del jefe al mando. Advierte que la Secretaría de Gobernación la que solicitó la intervención del trato de levantarse las manos, y además dentro de estas evidencias se recaban cuáles son los protocolos a los que están sujetos. Y en ese sentido, pues todas las evidencias, como el oficio mediante el cual adjuntaron los diversos documentos en el que ese mismo mes y año respectivamente, por el cual se anexó información relacionada con las acciones de sus agentes durante el despliegue de diversos, y que de cierta forma de fecha 23 de diciembre de 2015 suscrito al que el servidor público al mando, quien señaló que los elementos a su mando asistieron mediante uniformados sin portar armas de fuego ni equipo táctico, únicamente fueron dotados de bastones tipo Bo, y a los bastones, y que también pues el oficio de fecha 6 de enero de 2016, donde se informa que a solicitud de la Secretaría de Gobierno, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública participaron en el operativo para replegar a las personas. La tarjeta informativa también sobre los hechos que recibió a la orden de la Secretaría de Gobierno a reabrir la circulación. El oficio también por parte que recibió la orden de la Secretaría de Gobierno, y que de cierta forma cada una de estos oficios que fueron
hechos y que también fueron recabados por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. En ese sentido, pues tiene la característica de poder determinar cada una de ellas, pues de cierta forma, por las evidencias también por parte de que se recabaron por parte de la Fiscalía General. En un primer momento, la forma de la Fiscalía advierte que la presentación de denuncias penales inició carpeta de investigación catalogada como carpeta de investigación 2, en la que el cual se recabaron testimonios de diferentes personas, pero no así de víctimas, y curiosamente la Fiscalía advirtió que se tenía que archivar la carpeta porque no había elementos para continuar la investigación penal. Todas estas evidencias terminaron para remitirse a través de informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y dentro de los cuales se advierten que la Fiscalía fue negligente a la investigación de los hechos porque estaba esperando que las personas se presentaran para hacer un trabajo, advirtiéndose que así una omisión a su deber de debida negligencia, porque eran sabedores de los hechos constitutivos de posibles delitos, y que con ella pues también son varios oficios donde se inician de cierta forma como la copia certificada del acta circunstancia donde iniciada con motivo de los hechos del 23 de diciembre del 2015, también el oficio donde se informó a la Comisión Nacional Nacional que relacionan a la carpeta de investigación, y que de cierta forma también existe otro oficio que mediante el cual se informó que por las notas periodísticas del 23 de diciembre del 2015 se inició acta circunstancia a efectos de garantizar los derechos de las víctimas, y cada uno de los oficios que fueron reunidos como evidencias por parte de la Fiscalía General, y que de cierta forma pues también existen las evidencias a cargo de la Contraloría General, y que se tuvieron obtener documentos donde se inician ciertos procedimientos internos en materia administrativa, disciplinaria, para poder determinar quiénes fueron las personas responsables de los hechos ocurridos del 23 de diciembre del 2015. Sin embargo, podemos advertir que estos hechos, todos estos y cada uno de los procedimientos quedaban sin ningún tipo de tramitación, y que de cierta forma el oficio que se emite por el Instituto de las Pensiones de fecha 6 de noviembre de 2017 se informó que en relación con la queja 2 propuesta por personas pensionadas contra servidores públicos del Instituto de Pensiones, se advertían posibles omisiones por parte y que de cierta forma mediante documentos que se han ido recabando por parte de la Contraloría, pues de cierta forma sobre que del mes, del 17 del mes y de año, se cita que así como cualquier de inicio del procedimiento disciplinario administrativo de fecha 10 de marzo del 2018 se encontraran, y que de cierta forma pues se tomaran como en cuenta. En ese sentido, pues las evidencias de situación jurídica específica dentro de cada una de las que se determinan públicas, de primer lugar ante la Fiscalía Novena Especializada de Hechos Relacionados con la Corrupción y Delitos Cometidos por servidores públicos, se inició una carpeta de investigación que a la fecha que se emitió a la recomendación 32/2018 continúa en integración, es decir, ni siquiera se había judicializado, y que de cierta forma pues esta fiscalía pues da una carpeta de investigación en integración, y que por parte de la Secretaría de Seguridad Pública pues la investigación administrativa en archivo, y que la Secretaría de Finanzas pues empieza con lo que es la queja 1 en archivo, y que el Instituto de Pensiones de la queja 2 por posibles omisiones del artículo 16 del procedimiento disciplinario administrativo abierto, y cada una de ellas pues de cierta forma pues se dan como consecuencia pues las observaciones para poder determinar violaciones de derechos humanos. En suma, las observaciones que se llegó la Comisión Nacional de Derechos Humanos se refiere primero de que nada determinó la necesidad del análisis del contexto, es decir, tomar las consideraciones toda la situación
que vivían las personas pensionadas y que de cierta forma, pues las observaciones, primero, que la determinación de la importancia de analizar el contexto en el que se encontraban las personas pensionadas que se manifestaron, que en Veracruz es una de las entidades con mayor población de personas adultas mayores del 23% de beneficiarios y derechohabientes del Instituto de Pensiones es pensionado. El 21 y el 22 de diciembre fueron antecedentes de manifestaciones por atrasos de pago y que resulta indispensable analizar las características de los derechos humanos, en tanto es aún más preocupante su lesión en el caso que las personas pertenecientes a un grupo de prioridad y que las violaciones de los derechos humanos, a la seguridad social, a la libertad de reunión, al trato digno, a la integridad de las personas y al derecho a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, en las violaciones a la libertad de expresión, y cada una de ellas que de cierta forma se dieron paso a lo que corresponde a las responsabilidades, y que en estas responsabilidades incurrieron las autoridades. De este caso particularmente se advierte que el Instituto de Pensiones de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Gobernación y de Gobierno y la Fiscalía son autoridades con mayor responsabilidad, así como las recomendaciones que emite pues estas responsabilidades, y que de cierta forma la inobservancia de ver de la negligencia de emitir cheques sin fondos y no hacer los depósitos correspondientes a la falta de coordinación interinstitucional por parte igual de la Fiscalía General, la falta de la supervisión de la integración de la carpeta de investigación y continuación de la investigación del acta circunstanciada, omisión de promover, proteger, respetar y garantizar pues, los derechos humanos. No se contó con una revisión puntual sobre el manejo de la transparencia de los recursos públicos que debía administrar este instituto, y por otra parte que de la Secretaría de Seguridad Pública el uso desproporcionado e inecario de la fuerza pública, no la supervisión de la actuación del personal bajo su mando, y de cierta forma pues cae consigo pues de cierta forma la reparación del daño. Se determinaron medidas de rehabilitación, medidas de no repetición o garantías de no repetición, medidas de indemnización. Particularmente aquí nosotros, yo puedo determinar o puedo comentar que podemos encontrar que dentro de las medidas de rehabilitación, el trato de garantizar en todo momento la atención psicológica y médica para las víctimas, sobre todo las que fueron objeto de golpes y tratos de carácter físico o en el momento del desalojo, incluidos los periodistas de las medidas de indemnización. Podemos advertir que se habla particularmente de que tomen las medidas legales y que con ello pues las medidas de rehabilitación pues debe de ser la atención, las acciones que deben de hacer es la atención psicológica y médica. Las medidas de satisfacción y las acciones considero que se deben de ser la colaboración de la Secretaría de Gobierno, del Instituto de Pensiones y la Fiscalía General en las quejas administrativas y denuncias penales que se presenten. Las garantías no de repetición que establece de estrategias de profesionalización, actualización, certificación y participación en materia de derechos humanos al personal. La Secretaría de Gobierno, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Seguridad Pública e Instituto de Pensiones, la Secretaría de Finanzas deberían establecer mecanismos que aseguren la transparencia y la adecuada fiscalización de los recursos públicos. El Instituto de Pensiones deberá regular los pagos y establecer mecanismos para la denuncia contra los servidores públicos que sean responsables de irregularidades en la entrega de pensiones. La Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Finanzas, el Instituto de Pensiones deben de implementar acciones ante el incumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales. En ese sentido, pues damos como consigo, pues también
pues ciertas recomendaciones donde por otro lado a cada una de las secretarias en un plazo no mayor de 3 meses, pues de cierta forma reparar integralmente e inscribir en el registro estatal de víctimas. Pues también la colaboración es en la queja presentada ante la Contraloría General del Estado de Veracruz, es igual la colaboración en la denuncia ante la Fiscalía General y la transparencia por parte de la Secretaría de Finanzas al Instituto de Pensiones. El plazo no mayor a 6 meses, cursos de capacitación por especialistas en materia de derechos humanos a la Secretaría de Gobierno, de Finanzas y de Seguridad Pública. Cada una de ellas también, pues, ciertas recomendaciones por parte de la dirección del Instituto de Pensiones, pues también en el plazo no mayor de 3 meses, por reparar integralmente estas circunstancias y que de cierta forma, pues, dan consigo pues cierto seguimiento y pues de cierta forma esto que acabo de mencionar pues las violaciones de los derechos humanos en materia de seguridad social y de la libertad de reunión, la libertad de expresión y contra la integridad de las personas, al acceso a la justicia, en suma se han derivado de las omisiones realizadas por parte de las autoridades a cargo de las diferentes secretarías involucradas, en donde desprende que los hechos en materia de análisis se presentan las recomendaciones, se sustentaron en la falta de actividad por parte de las autoridades y dar cumplimiento tanto a las obligaciones que se tienen en ley como a los deberes derivados del artículo primero constitucional en materia de derechos humanos. Muchísimas gracias, que tengan excelente día y doy por terminado este video. Hasta luego, saludos.